iba recordando cada parte, cada momento que he vivido con este hermoso viaje. Este viaje maravilloso que nos ha compartido Vanetti con las historias, donde siempre he considerado que los cuentos, las historias son una herramienta poderosa para lograr aprendizajes, pero de manera integral, ¿no? Vemos cómo lo emocional cumple un papel fundamental donde se conectan con las emociones de los chicos, las nuestras, y se integran con muchas competencias que trabajamos en inicial. Entonces es un trabajo integrado, ¿no? Voy a compartirles este hermoso viaje que inicié. Yo tengo niños de 5 años, yo sigo a Vanetti, soy fan de Vanetti, de sus historias, pero no me arriesgaba apostar a que cada niño tenga su cuentito. Sí, hacía la lectura diaria, eso sí, tengo como ritual, parte de mi agenda, mi rutina es la lectura diaria, cumple un espacio fundamental dentro de mi jornada. Yo he logrado muchas cosas con este espacio y este momento con los chicos, ¿no? Instalar esa estructura que él necesita para escuchar, para conectarse con mi voz, conmigo y vincularse. Entonces, durante este proceso de alfabetización que estoy, cumple un papel fundamental continuar con este espacio y este ritual que necesitan los niños. Quiero compartir con ustedes la presentación, que es parte de mi experiencia. Generar estas condiciones que necesitan los niños teniendo un espacio de lectura y un espacio de escritura, que este año por primera vez lo tengo en aula de 5 años, ¿no? Que este espacio de lectura, la biblioteca siempre le he dado un espacio privilegiado en mi aula, pero digamos ahora con este año con pautas claras y precisas de tener esas condiciones como no abundantes cuentos, que estén al acceso de los chicos, un espacio que sea acogedor, motivador, accesible, a que los invite, a que los acompañe con esos cuentos que ellos me piden diariamente. Me lo puedo llevar, me lo prestas, de verdad que todos los niños me piden. Quiero un cuento para llevarme a casa, ¿no? Donde ya los padres han hecho también parte del trabajo este año, ha sido sensibilizar a los papás, ¿no? Lo importante que es esta lectura también en casa. No solo trabajarlo en aulas, sino he tratado de compartir la importancia y esta herramienta poderosa con los papás. Entonces, un primer paso de este proceso, antes de iniciar, este año tuve claro ya, porque yo acompañé a Vanetti muy interesada, participé en sus capacitaciones, ¿no? Pero como les comenté, no me arriesgué porque decía el costo económico, quizás no se va a poder, pero gracias a Dios estuvo en un precio muy accesible, inclusive lo podemos sacar en paquetes. Entonces, en mi primer taller que hice con los papás sobre cómo aprende mi niño de inicial, ¿no? Aproveché un poco de cómo había sido la evaluación diagnóstica, cómo están los chicos. Entonces, aproveché de sensibilizar. ¿Sí me escuchan, no, maestras? ¿Sí? ¿Sí, Vanetti? Sí, sí te escuchamos. Mónica. Ok. Entonces, sensibilicé a los papás. Hablé sobre por qué elegí este cuento. ¿Por qué este cuento? Quiero que los niños este año cuenten cada uno, porque ya habíamos ganado el espacio de que los niños les interese mucho la lectura. Pero ahora necesitaba que ellos tengan un texto en físico, donde no solo les va a interesar las imágenes, sino ya, ahora en 5 años, les interesa un texto escrito, ¿no? Ir siguiendo la lectura. Pero qué mejor con este texto de calidad que he elegido para los niños de esta aula. Entonces, todos los papás, inclusive una mamá, yo me encargo, hizo la lista y todos aceptaron el cuento. Entonces ya estaba en este viaje y empecé a hacer las condiciones, que eran mi biblioteca bien organizada para despertar el interés de mis niños y ese sector de escritura, ¿no? Que Vanetti muy bien nos ha dado alcances, tener las fuentecitas con material sensorial, el arroz, la sémola, arena, letras móviles, las pizarritas, tener unos cubos de trazos, cartitas, sobres, tenía esas cajitas de Pandora con las letras y lo iba implementando poco a poco, letras imantadas,
y los chicos se fueron acercando cada vez más, ¿no? Acá quiero compartir, creo que no estoy compartiéndolo adecuadamente, ahora sí. Fueron a hacer siempre una pizarrita cerca, plumones, y acá están las producciones que hacían los chicos, ¿no? Empezaban a construir palabras con sus letras móviles, usaban la pizarrita para poder hacer su nombre, que es el primer acercamiento al texto escrito, las cartitas que querían hacer para sus familias, sus amigos. Entonces fue un sector privilegiado para los niños, ¿no? Cosa que otros años a veces tenían sus espacios de lectura, pero digamos no parte del juego libre en los sectores. En cambio, motivó mucho en 5 años el sector de escritura, implementado de acuerdo a su interés, ¿no? Luego también era importante iniciar este cuento una semana antes de la lectura diaria, pero yo lo hice trabajando con imágenes mentales. Ellos no podían ver, ¿no? Por ahí miraba así la carátula del cuento, se morían por sentarse a mi lado para ir chequeando las hojitas, pero como ya he trabajado en otras ocasiones esa estrategia de las imágenes mentales, ellos disfrutan imaginarse la historia, ¿no? Entonces ellos se imaginaban a la mamá pata, a los patitos, a esa laguna, sentían las emociones de cuando se perdieron, cuando llamaban mamá pata, ¿no? Y mamá pata los encontró. Fue lindo, lindo ver sus rostros, lindo las conversaciones y los diálogos y las reflexiones que se hacían a partir de este cuento, ¿no? Durante una semana. Los niños se acercaban, como les dije, a los cuentos. Ya se había despertado ese interés por acudir a este espacio y a continuar estas lecturas diarias. Trabajé también con los padres de familia en el hogar, instalando sus bibliotecas, viendo algunas orientaciones, donde, como le escuchaba a Janet que decía de que los padres no todos tenían, a veces eran el libro del hermano, de los papás, pero no habían libros para los niños, ¿no? Entonces trabajé esto también, que los niños tengan un espacio de cuentos para que puedan acercarse desde una mantita, unos cojincitos, y que las mamás también establezcan un tiempo en casa, ¿no? La mayoría fue antes de dormir. Y comenzaba ya la aventura a través de una unidad, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajarlo en la unidad? Yo compartía este rol de actividades por semana, porque lo estoy trabajando aún. Esta semana culmino ya el mes completo. Todo el mes estoy leyendo este cuento. Todos los días causa la misma emoción. Yo tenía también ese temor porque yo sí lo había hecho con un cuento por semana. Eso ya estaba logrado. Pero un mes se me hacía un reto difícil. Pero hoy puedo decir que hay completamente una lectura por placer. Porque no hay un niño que me haya dicho, Miss, ya no, para nada. Van, lo cogen y lo empezamos a leer, tanto en el momento de la lectura por placer, parte de la agenda, pero en este momento ya era por la unidad. Entonces, esto lo comparto con las familias para que ellos sepan qué actividad se va a hacer, qué es lo que va a propiciar o cuál es el propósito de la clase o la actividad de aprendizaje del día, y también lo asocio con las metas de aprendizaje, es decir, cómo van a apoyar en casa, ¿no? Y cuál va a ser el trabajo diario en casa también, ¿no? Por ejemplo, el primer día recibimos un regalo especial, ¿no? ¿Cuál es ese regalo especial que van a recibir? Y luego ya a través de nuestro ejemplo de lectura, cómo se lee un libro, ¿no? Como un libro, así como cuidamos a un amigo, el libro lo queremos, lo cuidamos, lo abrazamos, cómo pasamos las páginas, dónde está el nombre del libro, quién lo escribió para ustedes los niños, quiénes son la autora, quién fue la que ilustró este cuento. Entonces, esta primera sesión tenía esta intención, ¿no? Propiciar este acercamiento y vínculo ya con el texto en físico a los niños. Luego también, por ejemplo, quiénes son los personajes del cuento. Vamos a buscar en el cuento donde dice mamá pata, leemos un instructivo para elaborar este títere y lo asocié esta semana también, justo me cayó con la actividad de mamá, ¿no? Entonces, mi unidad de aprendizaje, disculpe, es cómo nos quiere mamá, ¿no? Entonces, me ayudó este texto a trabajar también
esta fecha de calendario, hicimos también la tarjeta y los chicos aprendieron a escribir la palabra mamá a partir de esa palabra significativa mamá pata. Entonces, mi trabajo con nuestra unidad de aprendizaje fue a través ya del cuento, ¿no? Aquí fue cuando quiero compartir este momento tan lindo, cuando llegó este regalo especial, que me lo trajo el personal del colegio, la señora, la portera, me trajo la cajita como una encomienda especial, con su título que lo fue leyendo, y luego es algo que creo que con mis palabras no puedo expresar qué emoción sintieron los niños al abrir ese regalo que estaba envuelto muy especial con su tarjetita, con su moño, y descubrieron que era el cuento que habíamos leído una semana. Cuacuá, que me morían, préstamelo, Miss, llévamelo, dámelo, querían tenerlo en el aula y para mí no se los daba porque todavía eran sus imágenes mentales que estábamos trabajando esa semana y generando emociones a partir de lo que ellos solo construyen, ¿no? Del texto. Y entonces no se imaginan de recibirlo y saber que eran para ellos. Tengo hasta un videíto de los gritos, eran gritos, emociones, rompían el papel. Era lindo, no se imaginan. Luego ya lo abrieron, empezaron a ver las páginas, manipularon, se vincularon con el texto libremente, ¿no? Esto es Mati, por ejemplo. Mati es un niño con TEA, un niño con autismo, pero sin embargo se engancha con el cuento. Él tiene desde el año pasado esta rutina de lectura y participa. Y como yo les digo a los chicos, él aprende de diferente manera, porque a veces le provoca echarse, le provoca ponerse cerca de mí, está su cabecita por ahí. Pero cuando recibió el cuento, él se sentó, se puso en posición, con su dedito, lo que yo iba leyendo, él iba, mamá pata, y me decía, porque ustedes saben que el niño con TEA tiene dificultades de lenguaje, ¿no? Entonces, pero sin embargo empezó a expresar, ¿no? Cosa que él habla muy poquito, ¿no? Solo me dice, Mónica, ven, o ayuda, pero sin embargo, mamá pata, patitos, se fue, cosas así me iba expresando en ese momento, ¿no? Los niños también con el cuento lo abrazaron, porque yo les dije, pues, que lo tenemos que cuidar como un amigo. En el momento que libremente lo manipulaban, se dan cuenta que muchos están señalando con su dedito, ¿no? Me decían el título, no cabía en su ser que ese cuento era para ellos. Luego ya parte de las actividades que estamos trabajando es ya vincularnos con las letras, las palabras, jugamos con los sonidos, ¿no? Con el sonido de mamá pata, ¿no? Entonces me buscaron, esta sesión fue muy linda, cuando vamos a buscar dentro del aula algunos objetos que suene como mamá pata. Mochila, muñeca, maceta, de libros leyeron por ahí uno, mi primera Biblia, creo. O sea, me trajeron un montón. Yo había acondicionado una sillita, pero terminó siendo cosas las más increíbles. Me las buscaron. De verdad que el sonido que habían tenido y jugado con los chicos, ellos rápidamente pudieron tener la relación del sonido con la palabra, con la letra en este caso, ¿no? Trabajamos las letras móviles, el listado, increíble también, por ahí también había palabras que no, igual eran válidas de aceptar y de escribirlas, pero luego ellos mismos cuando hicimos el repaso se dieron cuenta que no, y una niña, ¡pum!, le puso su circulito, esta no, otra sí, pero esta hoja inclusive se fue trabajando varios días porque se iba llenando. Parece que conversaban en casa y venían con más palabras, ¿no? Y teníamos dentro de nuestra biblioteca hay como un panelcito donde vamos poniendo algunas producciones que van haciendo, que tiene relación con la historia, ¿no? Entonces íbamos acá poniendo también los recursos que los chicos iban haciendo. Muy bonito, de verdad, este juego con el sonido de mamá pata, que había quedado clarísimo, más aún que estábamos trabajando con mamá. Estas son parte de sus actuaciones, sus producciones, ¿no? ¿Cómo es mamá pata? Increíble las características. Que tiene una cosita redondita alrededor de sus ojos y más al costado otra más amarillita, que sus plumas son así. Los chicos contaban y relacionaban con sus vivencias. Yo tengo patos, sí, y los patos también tienen tal característica y tienen... O sea, me mandaban videitos por la tarde de sus patos, miran mis, o sea,
cosas que los iba relacionando con su vida, con su contexto, ¿no? Porque varios de ellos criaban patos, que yo ni enteraba, pero a partir de esta historia, ¿no? Sus dibujos que hacían, miren cómo sus primeras producciones, ¿no? Cómo empezaban a escribir, algunas les provocaba escribir todo el título del cuento, algunos recurrían al cuento, otras solitas, o buscaban de la página donde encontraban, ¿no? Muy, muy, muy linda la experiencia, de verdad que yo encantada cada vez que veo esas producciones de los chicos. Luego también jugamos con el cuerpo, jugamos con esos sonidos de algunas palabras significativas, nadar, pasar, ¿no? Con las rimas que ellos iban creando, ¿no? Con las palmas, con los pies, con los golpes de mesa, las letras móviles fundamental, trabajo en parejas también, ¿no? Se ayudan entre ellos. Hay unos niños que ya tienen más madurez, que rápido asocian, ¿no? O sea, lo importante es que esta lectura, digamos, este inicio de esta lectura se trabaja a través de expresiones, ¿no? Expresiones que tienen sentido realmente, ¿no? No solamente son de manera aislada, ¿no? Ellos van descubriendo de que existe una relación entre el sonido y la grafía. Por ejemplo, ahí yo tenía cartelitos de la palabra nadar, la palabra pasar, palabras más largas también, ¿no? Y ellos se daban cuenta cuál es más corta, más larga. Le ponía varias letras móviles y ellos rápidamente empezaban a construirlas en una hojita como la que están viendo que está haciendo ahí Estefano. Nadar, por ejemplo, para él fue significativo y lo quiso representar también, como los patitos nadan. Cada niño era la palabra que le provocaba, ¿no? Por ahí también me recuerdo que hicieron llorar y hicieron las lagrimitas del patito. O sea, para cada niño lo que fue significativo, ¿no? Luego ubican, esto es muy importante, parte de este trabajo, estas actividades, ellos ubican en el texto dónde dice, ¿no? Dónde dice tal palabra, dónde encuentran, porque como contaba también las maestras que me han antecedido, es que los niños ya con su dedito van siguiendo, o sea, no es solo de paporreta, de verdad que tiene un sentido, el sonido van marcando las palabras y como es un texto que tiene pocas palabras, pocos textos, el niño rápidamente asocia, ¿no? Entonces ellos pueden ubicar, a pesar de que yo lo escribo en mayúscula y el libro está escrito en minúscula, ellos lo logran asociar. ¿Dónde dice? Reconocen esas palabras significativas y también juegan con ellas, ¿no? Me acuerdo que en mi sesión de las rimas, crearon unas rimas lindas, lindas con llorar, despertar, descansar, ¿no? Pasar. Descubrieron, hicimos una lista de esas palabras que sonaban como nadar, ¿no? La clase de hacer este títere, maravilloso, cómo se enganchan, no sé si logran ver, son todas las mesas que están en grupo, ¿no? Y todas están así de feliz como está Ariana y Flavia disfrutando en ese momento de la representación. Esta foto ni la pensaba tomar. Recuerdo que vino Stacy, agarró el libro espontáneamente, Miss, una foto para mi mamá. Y por ahí estaban los niños que luego en la alfombra se acercaron porque iba a ser salida y tenían que ir, si saben que ahí a la salida nos acercamos un ratito yo hago una agenda de despedida y me dijo, tómame una foto para mi mamá, porque su mamá trabaja todo el día, pero quería compartirle, ¿no? Y se dio cuenta que en el libro, cosa que yo nunca lo mencioné, que en el libro hay una parte donde parece que hay el instructivo, que bueno, yo después sí lo abrí, pero ella Miss, acá está también cómo se hace los títeres y hasta ella buscó esa página y se tomó, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta niña Flavia también habla muy poquitito, muy poquitito. Es una niña que también tiene dificultades, justamente estamos trabajando en ver su diagnóstico con terapia que está llevando, pero miren el placer que siente. Y efectivamente, lo que dijo Janet, todos los me traía los títeres. O sea, como ellos lo habían hecho, todos los días traían los títeres. Fue como una semana y pico y ahí tengo títeres que se han quedado un poco en el salón porque siguen jugando. O sea, cuando es algo significativo, algo que ellos mismos lo han hecho con toda su emoción, esto es el suceso, ¿no? Ay, creo que ya mi tiempo se acaba.
Pero miren el ritual que hacemos, siempre con los chicos, todos los días, y no hay niño que diga, me cansé, al contrario. Entonces son niños felices que están aprendiendo con placer y con emoción, y que los padres lo están evidenciando estos aprendizajes y estos logros, se están vinculando con esta lectura ellos también. Son muchas cosas más que quisiera compartirles, pero estoy en este proceso. Se ha trabajado canciones, expresiones en otro lenguaje, emociones. En la parte se ha integrado con muchas competencias, ¿no? La parte de comunicación oral, la escucha, el relato espontáneo que tiene el niño a partir de sus propias palabras, el comentar lo que le gusta o no le gusta de la historia, en la parte de identidad también, que se identifica con algunos personajes, en la parte de que se expresa las emociones y se conecta con sus propias emociones, como nos ha contado Paola de su niñito Gael. Y, pues pudiera contarles mucho más. Gracias, chicas, gracias por este espacio, Vanetti, de compartirme, darme este espacio para compartir.